han hecho hasta hoy por hoy. El hace 2 años decía, ¿para qué le pides una tomografía cada 2 años a un paciente con linfoma? Si se le ven las bolas y llega contigo, va a cambiar las cosas. Si no, no tiene ningún caso. La enfermedad del diagnóstico en recaída temprana no cambia las cosas. Pídele una DHL, revísalo. Entonces yo creo, los invito a no caer en hacer secuenciaciones masivas, porque ya fuera de todos los consultorios, del centro médico y de todos lados veo gente que vende plataformas moleculares en diferentes lugares inútiles, costosas, pero lo peor del caso es que los pacientes llegan pidiéndolas. Hola, me llamo Ángela Figuera, soy la jefe clínico del Hospital de la Princesa de Madrid y me habéis llamado para que hable de trasplante en leucemia mieloblástica. Pero soy una experta en leucemia mieloblástica en mi ámbito, no soy como el doctor Foran, pero estudio mucho de mieloblástica y sé bastante de mieloblástica y os puedo dar una visión de un país intermedio, que no es Estados Unidos. Nosotros no hacemos NGS rutinariamente en los pacientes con mieloblástica porque nos pasa lo mismo, no tenemos dinero, pero sí que hacemos FLT3. FLT3 es una PCR fácil de hacer y que debéis de hacer a todos los pacientes con cariotipo normal porque cambia el pronóstico y los pacientes FLT3 positivos deben ir a trasplante. En cambio, todas las demás mutaciones por ahora tienen menos factor pronóstico. Por ejemplo, NPM1, que hace unos años era una mutación buena para ahorrar al paciente al trasplante, se ha descubierto después que se asocia con tantas mutaciones que realmente su valor pronóstico es muy relativo. Entonces, no es muy necesario hacer NPM1 si el paciente tiene un cariotipo normal. Y la siguiente reflexión es que todos los pacientes que tienen cariotipo normal, que son la mayoría, se pueden seguir perfectamente con inmunofenotipo. Solo tenéis que hacer un inmunofenotipo estándar de leucemia con una citometría que no hace falta que sea de 8 colores, con 4 vale, donde veáis si el paciente tiene respuesta a la inducción y a la consolidación. Si el paciente responde mal y la enfermedad mínima residual tarda en aclararse, lo de las mutaciones no es tan importante. Lo que es importante es que el paciente tiene enfermedad visible por un método menos sensible, que tiene un 10 a la 5 de sensibilidad. Esos pacientes deben ir a trasplante. Os voy a dar una charla de trasplante mieloblástica mañana, donde os voy a comentar que se pueden hacer trasplantes hasta los 70 años y se pueden hacer trasplantes de pacientes con haplos, o sea, de donantes haploidénticos, y todo eso mejora el pronóstico de los pacientes con enfermedad mínima residual positiva, sean core binding factors o sean cariotipo normal. Por tanto, hasta que llegue la NGS, que va a llegar porque va a ser mucho más barata, y nosotros estamos esperando a que sea barata, y además sepamos interpretarla, que en muchos sitios todavía no sabemos interpretarla, con los datos que hay ahora es muy difícil, creo que os podéis manejar perfectamente con citometría de flujo de 4 colores y con una citogenética estándar y una PCR para FLT3. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Como comercial, mañana a las 11:15 hay una plática de leucemias agudas y los resultados en México. Entonces, para que puedan asistir, creo que sería de mucha importancia. Vamos a ver resultados, sobre todo de linfoblástica, pero también de mieloide. Y bueno, si nadie más tiene una pregunta, quisiera aprovechar que está aquí la doctora y el doctor, porque últimamente hemos tenido algunos casos de pacientes core binding factor con mutación de FLT3 y quisiera saber ustedes qué hacen en estos casos, si son pacientes que deben de ir a trasplante o se esperarían, porque en uno de estos 2 casos tuvimos una recaída muy temprana, pero quisiera saber su opinión, si ustedes lo ven con frecuencia y qué es lo que hacen. Thank you. For core binding factor leukemia, Para it's actually quite leucemia common. I con think that was factor de presented ligadura today, es to see a FLT3 importante. Creo que se mutation does not presentó para ver si seem la to mutación influence the FLT3 prognosis on its own. parece no So that influenciar we el pronóstico don't por sí solo, de modo que si
routinely target that or use nos that as a dirigimos a eso transplant decision. rutinariamente, ni lo We usamos como struggle decisión para with trasplante. KIT Luchamos mutations con in mutaciones core KIT binding factor leukemia, en leucemia where de we know they factor de have ligadura, a slightly worse donde sabemos que prognosis. tenemos un pronóstico un poco But peor, we, pero my colleagues and I don't always agree on colegas y yo no this. siempre estamos de acuerdo Some con feel esto. that there's Algunos enough data sienten to que hay do suficientes datos para allotransplant in hacer first remmission for alotransplante a en la KIT primera mutation. remisión para una There are many mutación of us, KIT. myself included, Muchos, who feel yo the data is incluido, strong sentimos enough que for los that and datos we no son still suficientemente cure a fuertes para substantial eso y sin majority. embargo curamos So, una with the mayoría FLT3 sustancial. mutations in Pero core con las binding factor mutaciones leukemia, it doesn't FLT3 influence my en decision making, leucemia but the KIT de core binding mutations I think are factor, more difficult. creo que las mutaciones representan más dificultad. Doctora, no sé si aprovechando que está aquí nos quiere dar su opinión. Nosotros tampoco tenemos en cuenta que sea FLT3 positivo cuando tiene un core binding factor, se considera en principio de buen pronóstico, pero depende de la respuesta a la inducción y la consolidación. Es decir, si el paciente por citometría de flujo sigue teniendo enfermedad o PCR para la core binding factor específica, es decir, la persistencia del 821 o la persistencia de la inversión 16, sobre todo el MYH11, que es muy fácil de hacer, más que el RANX1, RANX1-2, entonces esos pacientes van a trasplante. Pero no porque tengan el FLT3 en sí, sino porque a veces se asocia a mala respuesta a la inducción y la consolidación. Gracias. Nomás quisiera hacer un comentario final. Todo lo que hacemos aquí en México requiere que nosotros impulsemos la calidad de lo que hacemos. Porque cuando vemos a alguien que se para con el doctor en España y dice que la citometría es muy buena, es ok, pero el escenario que yo veo es, por ejemplo, es la misma persona por muchos años entrenada haciendo lo mismo con tiempo y dedicación. Y si tiene mucho trabajo, hay alguien más que lo está ayudando. Entonces yo lo que creo es que no, con mucha frecuencia las muestras no viajan tanto, ahí se hacen en su institución, me imagino. Entonces, cuando uno cuida ese aspecto, yo creo que es muy confiable. Por ejemplo, yo puedo decir que en nuestra institución tenemos una muy buena citometría de flujo, con gente que se está entrenando, que está constantemente de curso y que es la misma de hace muchos años, el mismo equipo que constantemente se está entrenando. Y otra cosa interesante, cuando alguien se va de vacaciones, entra la otra persona entrenada y viceversa. De tal manera que eso permite constancia y calidad. Y eso, si esos puntos no se cumplen, pues realmente no estamos ante una situación deseable. Y todo lo que se diga es muy relativo. Los reportes que ustedes han visto de tener flujo en el país son muy heterogéneos, de muchas fuentes, y no estoy tan seguro que tengamos esa calidad uniforme en el país. No todo el mundo tiene los mejores aparatos, ni los mejores anticuerpos. Hay muchos detalles escondidos en la citometría de flujo también. Lo que sí creo es que si tú tienes un marcador genético confiable, como un FTL3 o algo con qué seguir al paciente, se puede ser igual o mejor que la citometría de flujo en el momento dado. Estoy de acuerdo en que no se tiene que hacer todos los marcadores. Por ejemplo, el PML3, por poner un buen ejemplo, el BCRBL, en fin, es ejemplos que yo creo que eso va a ir apareciendo. Aunque coincido que ahorita, en general, pues para la mayor parte de las leucemias no tenemos esos marcadores y la citometría de flujo es un arma, como quiera, yo creo que muy importante, muy interesante. Bueno, yo quiero agregar algunas cosas. Creo que hay una parte que todo el mundo sabemos y que parece que de repente la negamos. Yo estoy en un centro de referencia y prácticamente la mayoría de los pacientes que nos llegan no tienen un reporte de citometría de flujo, no tienen un reporte de un cariotipo de los centros de referencia estatales. ¿Qué es lo que digámoslo así, esta ausencia de herramientas diagnósticas nos refleja? Pues finalmente, pues que requerimos, como dice el doctor, trabajar en equipo. Lo hemos hecho en otras patologías, lo hemos intentado ya en trasplante, que como realmente formar un grupo cooperativo para que los pacientes tengan lo mínimo indispensable. Apenas, como les dije, en la reunión que hicimos para leucemias linfoblásticas en los niños, pues tristemente, no se cuenta con diagnóstico para muchos de los pacientes que no tienen acceso al ISSSTE o al IMSS y que están en poblaciones lejanas. Entonces requerimos que existan centros de referencia
estatales, que los pacientes no tengan que viajar a las grandes ciudades, que se puedan hacer diagnósticos pues, con lo mínimo indispensable y si se puede después con los estudios genéticos, porque sí tiene un impacto como lo vemos en la supervivencia y porque no todos los centros se cuentan con las herramientas para dar el tratamiento necesario. No todas las unidades cuentan con trasplante, no todos los pacientes llegan en un tiempo idóneo para ser trasplantados y finalmente no todos los pacientes sobreviven a las terapias, ¿no? Entonces tenemos un montón de factores comórbidos que también tenemos que ver, pero lo primordial creo es que empecemos a trabajar realmente como ese grupo cooperativo que hemos hecho en algunos otros padecimientos y saber cómo está la epidemiología, cómo se comporta nuestra población de forma genética, como lo hemos visto en las linfoblásticas. Actualmente el IMSS lleva un programa a nivel pediátrico de la epidemiología y creo que ese ha sido muy importante. Solamente se ha hecho para la Ciudad de México y el área metropolitana, pero se ve el incremento en la incidencia de algunas mutaciones en leucemia mieloide aguda. Ellos lo corren como un panel de investigación, pero nos da una idea más o menos de lo que está ocurriendo. Entonces, tratar de colaborar con esos grupos si nosotros no tenemos toda la infraestructura y creo que nos dará buenos resultados conocer cómo se comportan los grupos. Si no hay más preguntas, creo que podemos dar terminada la sesión. Les pido un último aplauso para los ponentes.